Bueno, buenos días. Son más o menos las 9, casi las 9 de la mañana. En Madrid, miércoles 9 de febrero de 2022. Vamos a hacer la entrega número 9, creo que es la 9, de la España imperial o de la historia moderna de España. En esta entrega va a ser las entregas anteriores, las 8, creo, entregas anteriores, desmenuzaron y mm, detallaron muchísimo el reinado de los reyes católicos, de Isabel y Fernando, ¿no? Fueron 8 videos porque se dieron muchos detalles sobre cada uno de los aspectos de su reinado, ¿no? En parte porque, y habrá más videos sobre Isabel y Fernando, eh, eh, elaborados desde otros puntos de vista, ¿no? Pero fueron 8 porque no escatimé el tiempo ni la cantidad de detalles. Bueno, por tratarse nada menos que de Isabel y Fernando, que sin duda quizás hayan sido, seguramente lo son, el matrimonio más poderoso en la historia de la humanidad y el matrimonio más famoso en la historia de la humanidad, por encima de cualquier matrimonio de Hollywood o de poetas o de... la historia de Isabel y Fernando es atractiva incluso para una no creyente como yo, que nunca he sido creyente, ¿no? Eh, eh, es una historia tipo epopeya y se presta también mucho para versionar aspectos de su reinado en películas, en novelas históricas, en series de televisión. Isabel y Fernando fueron especiales, sin duda alguna. Bueno, ahora voy a hacer un brief que va a abarcar los reinados de Juana I de Castilla, Carlos V y Felipe II. Y posteriormente, todo eso en 1 o 2 videos. Y posteriormente, estoy bastante cansada, perdón, es que hice el guión durante la noche y bueno. Y posteriormente recalcaré en otros videos puntos que me parezcan más interesantes o más importantes o que me gusten más a mí incluso, ¿no? Entonces vamos a seguir. Muere Isabel. En eso habíamos quedado, ¿no? Muere Isabel el 26 de noviembre de 1504. 12 años después de la toma de Granada, 12 años después del descubrimiento de América, 12 años después de la expulsión de los judíos, pues Isabel muere en 1504. Su nieto, el emperador Carlos V de Alemania, Carlos I de España, se estableció definitivamente en el trono en 1522, pero Isabel murió en 1504. ¿Qué pasó en esos 18 años en que Isabel ya no estaba y su nieto todavía no gobernaba? Ya lo vamos a ver. Su nieto, como ya dije, el emperador Carlos V, se establece definitivamente en el trono en 1522. Carlos V de Alemania y Carlos I de España.
En España con Carlos V, pero vamos a regresar a lo que pasó después de la muerte de Isabel, pero en España con Carlos V y Carlos V de Alemania, Carlos I de España, emperador y rey al mismo tiempo. Bueno, en España empieza el imperio bajo la dirección de los Habsburgo. Con la llegada al trono de Carlos V de Alemania, Carlos I de España, llega a España la dinastía de los Habsburgo. Es decir, la que es más conocida como la Casa de los Austrias. Recuerden que existía el Imperio Austrohúngaro y Alemania y Austria estaban pertenecían ambas a dicho imperio. También pertenecía a Serbia, la República Checa, etc. Entonces en España con Carlos V, emperador de Alemania, y Carlos I, rey de España. Carlos V de ahora en adelante en el video, para no repetir siempre lo mismo. Bueno, en España llega un imperio bajo la dirección de los Habsburgo, más conocidos como los Austrias. Los Trastámara, que eran Isabel y Fernando, eran ibéricos, por decirlo así, ¿no? Pero la España imperial, la de Carlos V, es una España gobernada por un rey extranjero, por más que Carlos V sea nieto de los reyes católicos, ¿no? De Isabel y Fernando. Esto fue algo que quisieron evitar Isabel y Fernando y no pudieron, ya contaremos por qué. Jamás pensaron, ni Isabel ni Fernando. Isabel murió sin saberlo, afortunadamente. Fernando murió amargado. Jamás pensaron Isabel y Fernando que una casa real extranjera se establecería en España. Habían casado a sus hijos y a sus hijas con quienes más les convenía, pensando que alguno de sus dos hijos varones iban a ser los sucesores. Pero antes de llegar al poder, los hijos varones de Isabel y Fernando mueren. Y la tercera en la línea de sucesión era Juana I de Castilla. Bueno, era Juana, convertida en Juana I de Castilla, casada con Felipe el Hermoso y madre de Carlos V. Pero ya lo contaremos. Retomemos. Isabel muere en 1504 y su nieto Carlos V se establece en el trono en 1522. El resultado final, bueno, España empieza el imperio, pero no el imperio americano, no el imperio, aunque ya era dueña de América. No estamos hablando de ese imperio, sino del imperio de Carlos V, que era emperador. España empieza a ser imperio a través de Carlos V, pero un imperio europeo, bajo la dirección de los Habsburgo. El imperio, las tierras americanas a Carlos V no le interesaban demasiado. Digamos que las menospreció, que no le interesó demasiado. Él le interesaba era mantener el imperio que había heredado y hacerlo más grande, siempre en términos de un imperio europeo, es decir, en territorio europeo. Aunque repito, ya América estaba siendo colonizada y ya pertenecía a España, ¿no? Entonces, el resultado final
de todo esto fue a causa de una política particular de Fernando, a la muerte de Isabel, y el cardenal Cisneros, tan allegado a Isabel. Se podría decir que Fernando es en cierto modo traiciona a Isabel, ya contaremos por qué, pero el cardenal Cisneros sigue las instrucciones de Isabel al pie de la letra, pero todo le sale mal porque estoy buscando la palabra. La palabra no es azar, sino porque no es la realidad el azar. Porque, digamos, se me olvidó la palabra. Bueno, porque las cosas resultan así como resultan, a pesar de que Fernando y el cardenal Cisneros, y sobre todo el cardenal Cisneros, seguía al pie de la letra las instrucciones de Isabel. Las cosas resultan así porque las circunstancias cambian. Eso que llamamos a veces el azar le da un vuelco tremendo a nuestras vidas. Y esta es la palabra, contingencia, ¿no? La contingencia, que es aquello que ocurre de repente, que nos sorprende y que cambia nuestra dirección, nuestro destino, cuando ni siquiera lo hubiésemos pensado nunca, pues todos estamos a merced de las contingencias, ¿no? Que pueden desviar nuestras vidas en todos los sentidos sabidos y por haber. Bueno, el cardenal Cisneros hizo todo lo que tenía que hacer para cumplir la voluntad de Isabel, pero la contingencia se lo impidió. Y bueno, lo de Fernando fue un tanto extraño. Luego haremos un video donde este asunto de Juana I de Castilla se vea mejor o se explique mejor, pero no hay mejor explicación que una película llamada Juana la Loca, una película del 2002 más o menos. Bueno, en el 2002 fue que la vi yo en el cine, por cierto, en el Sambil, y me acuerdo con quién la vi y todo. Por lo tanto, puede ser, es una película de hace unos 20 años, que rápido pasa el tiempo. Es que es como si hubiese ido ayer. Me acuerdo que fui con Carla y que compramos muchas chucherías y nos metimos al cine en el Sambil a ver la película. A ver, Juana la Loca, ¿no? Y me parece que fue ayer y fue hace 20 años. Bueno, vean Juana la Loca y allí verán la muerte de Isabel, la llegada de Juana a España para tomar el trono y todo lo que pasó. Pero en todo caso, el resultado final fue la instauración de una dinastía extranjera en España. O mejor dicho, en Castilla. Pues la instauración de una dinastía extranjera en el trono castellano, digamos que fue obra del rey católico Fernando, de Fernando el Católico. Pero es que casi no veo que estaba toda la noche trabajando en la computadora. Bueno, vamos a dar algunas cifras, algunas fechas de cosas que pasaron antes y después de la muerte de Isabel, porque en los videos anteriores hablamos sobre todo de Castilla, hablamos poco de Aragón. Recuerden que Fernando el Católico, además de ser rey de Castilla junto con Isabel,
era el rey de Aragón, y no comentamos todas las cosas que al mismo tiempo que gobernaba o que co-gobernaba en Castilla, él también gobernaba en Aragón, y no se comentó todo lo que hacía en Aragón, todo. Pero tampoco lo vamos a comentar muy ampliamente, pero sí las cosas más importantes. Por ejemplo, en 1493, un año después de la toma de Granada y del descubrimiento de América, mediante el Tratado de Barcelona, Rosellón y Cerdeña volvieron a formar parte de Cataluña. Recuerden que en la época de las rebeliones catalanas, el rey francés Luis XI aprovechó para robarle a Cataluña, es decir, a la corona de Aragón, Rosellón y Cerdeña. Fernando las recupera en 1493. En 1495 se crea la Liga Santa. Estaba viva Isabel todavía. La Liga Santa, formada por Inglaterra, España, el Imperio Austriaco y el Papado. Esta Liga Santa fue necesaria porque los turcos, es decir, los musulmanes, avanzaban desde el oeste. Desde la toma de Constantinopla en 1453, desde el este, perdón, comenzaron a avanzar por tierra desde el este y también por mar. Ya veremos cuál fue cuál fue la principal, una de las más famosas acciones de la Liga Santa. Repito, la Liga Santa estaba formada por Inglaterra, España, el Imperio Austriaco y el Papado. Entre 1480 y 1500, Fernando abrió 5 embajadas permanentes. 4 de ellas, una en Roma, una en Venecia, una en Londres y una en Bruselas. Fernando como rey de Aragón. 3 embajadas aragonesas. En permanentes, ya dije, en Roma, en Venecia, Londres y Bruselas, y una migratoria junto con la corte austriaca. Gonzalo de Córdoba, del que he hablado poco, aunque he leído mucho sobre él. Gonzalo de Córdoba, el gran capitán, ya creo que comenté que hay una estatua de él en la Plaza de las Tendillas, en el casco viejo de la ciudad de Córdoba. Cuando yo fui a verla, le habían arrancado la cabeza a Gonzalo de Córdoba, el gran capitán, y le habían puesto otra de otro color y de otro material. Gonzalo de Córdoba merece esa plaza y mucho más. Y la plaza se llama Plaza de las Tendillas, porque Tendillas era el apellido de un aristócrata muy amigo también de Gonzalo de Córdoba, y que hizo mucho también por la reconquista de los territorios que ocupaban los moros, y que hizo mucho durante el reinado de Isabel la Católica. Entonces la plaza se llama Plaza de las Tendillas en honor a este aristócrata, y ahí está la estatua de Gonzalo de Córdoba, el gran capitán. Bueno, entonces Gonzalo de Córdoba es enviado por Fernando a campañas militares entre los años 1495 y 1504 a diversos puntos de Italia. Por ejemplo, a Sicilia en 1504, para resolver los problemas que el reino de Aragón tenía allí con sus posesiones territoriales. Gonzalo de Córdoba se da cuenta que la caballería no funciona en tierras italianas, como tampoco funcionó para reconquistar Granada. Y en 1503 ha convertido al ejército español en Italia en un ejército de infantería. Es posiblemente el militar más capaz que ha tenido España en toda su historia. En un tiempo récord adaptó un ejército de caballería y lo convirtió en un ejército de infantería, que era lo que él mismo necesitaba en Italia para controlar las revueltas que pretendían quitarle a la corona de Aragón sus posesiones italianas. Juana de Castilla, hija de los reyes católicos,
se había casado con el hijo de Maximiliano, el archiduque Felipe, que pasó a la historia como Felipe el Hermoso. Según cuentan los anales, era un hombre extremadamente guapo, extremadamente bello. Demasiado bello, quizás. Demasiado guapo. Se cuenta la leyenda que apenas, bueno, a Juana la envían en barco a casarse con un extraño, el archiduque Felipe, y ella va toda atemorizada. Este era el destino de todas las princesas en aquella época, ¿no? Se casaban con quien les ordenaban. Ella va toda atemorizada. A muchas princesas les tocó casarse con hombres 60 años más mayores que ellas, o 40 años mayores que ellas, o hombres repulsivos, ¿no? Ella va toda atemorizada y cuenta la leyenda que cuando entra a palacio y ve a Felipe, al archiduque Felipe, parece que entre los dos la atracción fue mutua, fue una cosa, el enamoramiento de Juana fue instantáneo. Eso puede parecer una cosa muy buena para Juana, ¿no? Que le escogen un marido que no conoce y resulta ser que es el hombre de su vida. Pero tanta belleza trastocó, tanta belleza y un hombre tan guapo trastocó, según parece, el sentido común y la estabilidad mental de Juana. Juana de Castilla entonces se casó con el archiduque Felipe, que era hijo de Maximiliano, del emperador Maximiliano. Y en el año 1500, debido a la muerte de sus dos hermanos varones, la sucesión de la corona de Castilla recae en ella, en Juana de Castilla. Ya en 1500 se sabía que ella iba a ser la reina de Castilla cuando muriese Isabel, porque habían muerto sus hermanos varones. Esto no estaba previsto, que murieran los hermanos varones, es lo que yo digo de la contingencia, ¿no? Y tanto Isabel como Fernando se quedaron, como diríamos hoy en día, anonadados, tiesos, cuando se dieron cuenta que al morir sus dos hijos varones, la corona iba a recaer en la dinastía de los Austrias, a través del marido de Juana. Y eso implicaría la unión de España y de los Austrias, cosa que ni Fernando ni Isabel deseaban. Bueno, la instauración de los Habsburgo. 12 años pasan entre la muerte de Isabel y la muerte de Fernando, que muere en 1516. La sobrevive durante 12 años. Y son 12 años prácticamente incomprensibles desde la historia de España. O sea, España nunca ha podido comprender por qué durante esos 12 años se hizo todo lo que se hizo y por qué fueron años tan absolutamente alocados y sin sentido, ¿no? Fernando se convierte a la muerte de Isabel, y eso estaba previsto en el contrato matrimonial, en un simple administrador de Castilla. Y Juana se convierte inmediatamente en la reina propietaria, en Juana, la reina propietaria de Castilla, Juana I de Castilla. Si ésta no quisiese gobernar, decían los tratados, o las instrucciones que dejó Isabel a Cisneros, si Juana no quisiese gobernar, podía gobernar Fernando en su ausencia hasta que Carlos cumpliese 20 años, Carlos el nieto. Juana va a España y Fernando, el católico, le da a Felipe el título de rey consorte que le correspondía. No tiene más remedio, ¿no?
Pero en 1505, el mismo Fernando crea un gobierno tripartito. Entre él, Fernando, Juana y Felipe, gobierno de tres. Fernando de Aragón, su hija Juana, primera de Castilla, y el rey consorte Felipe, el archiduque Felipe. Sin embargo, un año después, el 20 de junio de 1506, se encuentran los tres y firman un acuerdo por el cual Fernando cede el gobierno de Castilla a sus hijos, Juana y Felipe, y promete regresar a Aragón y no ocuparse de Castilla. O sea, había movimientos para adelante y para atrás, ¿no? Felipe, pero después, nuevamente se encuentran esta vez Felipe y Fernando solos. Felipe el Hermoso, el esposo de Juana I de Castilla, reina propietaria de Castilla, título que conservó hasta su muerte, aunque nunca reinó, porque no gobernó. Gobernaron por ella, pero la reina era ella. Entonces se encuentran Felipe y Fernando y hablan de las perturbaciones mentales de Juana. Entonces la incapacitan para el gobierno y la excluyen. Luego, un poco después, Fernando anunció que no reconocía la validez de ese acuerdo y que su hija era la reina propietaria de Castilla. Y se retiró a Aragón. Se retiró a Aragón en espera de tiempos mejores, porque es que ya no sabía ni lo que hacía, ¿no? Pero el 25 de septiembre fallece Felipe súbitamente. En la película Juana la Loca se ve a Felipe morir de una gripe, una pulmonía horrorosa, ¿no? Ni siquiera los médicos se le acercaban al final para no contagiarse. Era algo parecido a la peste. Pero Juana, su esposa, Juana I de Castilla, estuvo con él hasta su muerte y milagrosamente no se contagió, a pesar de que lo limpiaba, lo aseaba, el hombre hasta supuraba pus y todo, estaba moribundo. Bueno, entonces el 25 de septiembre fallece Felipe súbitamente. Le da una gripe, se le complica, se convierte en una pulmonía, en la peste, lo que sea. En esa época no hay anales de exactamente qué fue. Y se queda sola Juana. También hay algo, bueno, entre paréntesis voy a comentar que no me acuerdo dónde llevan a enterrar a Felipe. En este momento no me acuerdo dónde entierran a Felipe el Hermoso, que para España fue Felipe I. Pero Juan insistió en llevar el ataúd de Felipe en una carreta a través de kilómetros y kilómetros y kilómetros e ir ella con él hasta el lugar del entierro, ¿no? Lo cual se consideró una temeridad porque el clima no ayudaba, el camino tampoco y le podía pasar algo, pero bueno. La muerte de Felipe el Hermoso, arrastra a Juana a la locura. Juana estaba obsesionada por su marido, por su esposo. No podía vivir sin él, lo celaba. Para colmo, Felipe el Hermoso o el archiduque Felipe era un hombre mujeriego, tuvo amantes, engañó a Juana muchas veces, pero la muerte de Felipe la arrastra a la locura. Carlos, el hijo de Juana, está en ese momento en Flandes y es el heredero al trono español, después de Juana, claro, y Juana sigue viva.
se establece un consejo de regencia presidido por el arzobispo Cisneros. O sea, Juana está, digamos, incapacitada, se volvió loca. Su hijo, que es su heredero, está en Flandes, no está en España. Y además es muy joven. Entonces el arzobispo Cisneros muy rápidamente crea un consejo de regencia presidido por él para gobernar mientras se ve qué es lo que va a pasar. Pero un año después, Fernando toma posesión de Castilla. Y no podía, legalmente no podía, porque era, el contrato matrimonial lo consideraba un simple administrador si Isabel moría antes. Tenía que ser Juana, pero Fernando toma posesión de Castilla. Y por supuesto, tiene aliados que lo respaldan, ¿no? Y en 1509, Juana es recluida en el Palacio de Tordesillas durante los 46 años de vida que le quedan, conservando siempre, eso sí, el título de reina de Castilla. En 1510, las Cortes de Castilla nombran regente del reino a Fernando, es decir, legalizan su situación. Como no podía ser rey, porque lo estipuló así el matrimonio con Isabel, se le nombra regente del reino, hasta que su nieto, Carlos V, tenga edad para gobernar. Fernando sigue con sus actividades como rey de Aragón y se anexa el reino independiente de Navarra, que era el más pequeñito que quedaba en la península ibérica. Lo anexa a Aragón, pero en 1515 incorpora ese reino a la corona de Castilla, es decir, el rey de Aragón y regente de Castilla, lo cual equivale a decir administrador de Castilla, le regala a Castilla el reino de Navarra. ¿Por qué hace esto? Porque había descontento entre los castellanos. No estaban muy seguros el pueblo castellano de que quisiera a Fernando de rey, o de regente, perdón. Primero porque el pueblo castellano adoraba a los dos reyes, adoraba a Isabel y también adoraba a Fernando. Pero realmente el centro de la adoración era Isabel. Y la adoración por Fernando era como la continuación de la adoración por Isabel. Pero de repente Fernando usurpa el trono, luego se va a Aragón, luego declara a su hija loca. Antes de eso forma un gobierno tripartito y bueno, el pueblo castellano no estaba muy convencido de que Fernando debía ser el regente. Entonces Fernando, para congraciarse con los castellanos, le regala a Castilla el recién conquistado reino de Navarra por parte de Aragón. Fernando fallece un año después de regalar el reino de Navarra a Castilla. Fallece el 23 de enero de 1516, amargado, resentido y vencido. Sobre todo por el hecho de que Castilla y también Aragón, puesto que Juana era hija de él también, no solo de Isabel, puesto que tanto Castilla como Aragón caerían en manos de su nieto Carlos V, que era un Habsburgo de la Casa de los Austrias, un rey extranjero en tierras españolas, a pesar de ser nieto de los reyes católicos. El 4 de julio de 1517 zarpa Carlos V desde Flandes hasta España. Tarda 2 meses a causa de vientos poco favorables.
y llega a la segunda semana de septiembre a España. El 4 de noviembre llega a Tordesillas, donde Carlos y su hermana tuvieron un encuentro con su madre Juana, que está recluida en Tordesillas, a la que casi no recordaban. Carlos necesitaba que Juana lo autorizara para asumir el poder real. Es decir, él necesitaba que su madre abdicara y lo nombrara él rey, que abdicara en él. Pero Juana no lo hizo. Carlos V quería deshacerse de Cisneros. Por algún motivo, este antiguo y fiel consejero de Isabel la Católica, su abuela, no le gustaba a Carlos V, ¿no? Y quería deshacerse de él, cambiándolo de jurisdicción, ya vería, ¿no? Pero no hizo falta que hiciera nada, puesto que Cisneros muere el 2 de noviembre, el 8 de noviembre de 1517. Muerto Fernando, muerto Cisneros, los Habsburgo extranjeros se hacen cargo del gobierno y colocan a puros ministros extranjeros, nada de españoles. Pero la reina sigue siendo Juana, recluida como si estuviera loca en el castillo de Tordesillas. Si estaba loca o no, todavía se discute hoy en día. Imposible saberlo, ¿no? A estas alturas. Nacionalismos y revueltas. Carlos no gustaba tampoco a los castellanos, gustaba menos que Fernando, mucho menos. Preferían a su hermano Fernando, también hijo de los reyes católicos, porque Fernando se había criado en España. Sin embargo, Carlos no se había criado en España y ni siquiera hablaba castellano, ni sabía nada sobre España. A Fernando, para que no molestara, no me acuerdo si era Fernando hermano o primo de Carlos, pero Fernando era muy querido en Castilla y para que no supusiera un peligro para el reinado de Carlos V, lo envían a Flandes, lo sacan de España y lo envían a Flandes, porque el pueblo castellano lo aclamaba a Fernando y no a Carlos V. Bueno, en 1518, ante las Cortes de Valladolid, Carlos presenta juramento como nuevo rey. Y de alguna forma, mediante alguna maniobra, dejan sentado que Juana I de Castilla es la reina, pero no puede gobernar porque está loca. Entonces ponen a gobernar al hijo. En Aragón, donde también asume el poder, allí sí, sin ningún problema, porque su padre ha muerto y él es el heredero. En Aragón, donde también asume el poder como rey de Aragón, cambia a todos los ministros y pone ministros extranjeros. Repito que Carlos V ni siquiera hablaba español. Entonces en Aragón realiza un cambio de ministros. En 1519 lo nombran emperador a la muerte de su abuelo Maximiliano. Bueno, parece que mi vecino de arriba está haciendo ruidos porque no le gusta mi voz o no sé. No, esto es un edificio viejo. Y a esta hora se puede hablar. Son las 9:30 de la mañana. Es un norteamericano. Bueno, en 1519, Carlos V, que ya yo estaba diciendo que era emperador, pero bueno, es nombrado emperador a la muerte de su abuelo Maximiliano.
De todos modos, él sabía que iba a ser nombrado emperador y sabía que Maximiliano moriría pronto. Bueno, en 1519 es el año en que es nombrado emperador, a la muerte de su abuelo Maximiliano, repito. En ese momento, en 1519, Carlos V de Alemania, primero de España, era duque de Borgoña, rey de Castilla y León, rey de Aragón, conde de Barcelona y emperador de Alemania. Y Alemania en esa época era mucho más territorio de lo que es hoy en día, y tenía varios territorios anexados que hoy en día son países independientes de Alemania, ¿no? Bueno, Carlos estaba mucho tiempo fuera de España porque tenía que ocuparse de sus intereses en Europa, en Alemania, en Centro Europa, en Austria, en la República Checa. Entonces, mientras Carlos no estaba, España era saqueada. A España la saqueaba todo el mundo. La saqueaban los ministros extranjeros de Carlos, la saqueaba la iglesia, la saqueaban los aristócratas. Había mucha corrupción y robo. Se robaban también la plata y el oro que venía de América. Había un saqueo general por parte de casi todo el mundo en España. Era un desastre. Y en 1520 se da la revuelta de los comuneros. ¿Por qué se rebelan los comuneros? Porque no quieren un rey extranjero. Y además sienten que el país está siendo saqueado por unos forasteros. Y realmente estaba siendo saqueado porque Carlos V, Carlos I de España o de Castilla, cobraba impuestos a los españoles, cobraba impuestos a España muy altos y se los gastaba en las guerras europeas para consolidar y extender sus territorios europeos. En los años 1520 y 1521 estalló una revolución social, porque hasta hambre había en España, a pesar de las riquezas que venían de América y de las riquezas que había en la España misma, pero es que todo eso iba para las guerras que Carlos V tenía que librar en el resto de Europa para cuidar sus posesiones. Bueno, entre 1520 y 1521 pasó de todo: corrupción, revueltas, una revolución social. Bueno, ahorro los detalles. Esto es controlado y Carlos I, o Carlos V, desembarca en Santander el 16 de junio de 1522 con una España ya pacificada. La pacificaron por él. En ausencia de él la tuvieron que pacificar. Bueno, él había virreyes, regentes, ¿no?, que se ocupaban. Pero de todos modos tomó precauciones y llegó con una escolta que permaneció con él todo el tiempo, de 4.000 soldados alemanes. El destino imperial. El destino imperial, cuando hablamos de Carlos V, es Europa. Europa como imperio de él. La victoria de Carlos I se vio como el triunfo de Europa sobre Castilla. Es decir, que él se quedara con el reinado, con la corona. En 1516 se implanta la orden borgoñosa del Foizón de Oro, que se amplía dando cabida a 10 españoles. Ese Foizón de Oro, que hay 10 en el mundo y solo 10, uno de ellos le fue entregado por su padre, Felipe VI, el actual rey de España, a su hija, la princesa de Asturias,
Su Alteza Real Leonor de Borbón y Ortiz, hace unos años, unos 5 años o 4, pues Felipe VI, que tenía uno de los toizones de oro, un toizón de oro, en una ceremonia que fue televisada, se lo obsequió a su hija, Su Alteza Real, la princesa Leonor de Borbón y Ortiz, que actualmente estudia bachillerato en el Reino Unido y tiene 16 años. Es una de las 10 personas en el mundo que tiene un toizón de oro. Bueno, esta es una figura que viene de... Esto es un invento, por decirlo así, de los Austrias, ¿no? En 1519, Carlos preside en Barcelona su primer capítulo español. En 1548, la Casa Real fue reorganizada siguiendo el modelo borgoñón. Meses después de la derrota de los comuneros, Hernán Cortés conquista México y el 30 de octubre de 1520 escribe a Carlos acerca de lo extenso e importante del territorio. Hernán Cortés conquista México saliendo desde Cuba, que ya estaba conquistada, con unos navíos, ¿no? Ya en videos anteriores dije con qué cantidad de hombres y caballos había conquistado México. Había vencido a los aztecas, ¿no? Bueno, pues Hernán Cortés le escribe a Carlos V y le dice que si quiere también se puede convertir en emperador de la Nueva España, que es como llaman a México. O sea, todos esos territorios se convirtieron en el virreinato de Nueva España, ¿no? Que incluía las Filipinas. Y en el Pacífico. Y eran españolas. Y Cortés le ofrece a Carlos V ser rey de Nueva España o emperador, lo que él quiera, ¿no? Carlos V decide que él no puede hacerse nombrar rey de unas tierras que no conoce, ¿no? Que no ha pisado nunca. Eso no quiere decir que las rechazara como territorio español, pero pero inventar un cargo para él en esas tierras no lo quiso hacer. Y bueno, eso fue la mejor decisión, ¿no? Y en todo caso, Hernán Cortés lo que quería era ganarse el favor de Carlos, ¿no? Para obtener prebendas para él. Bueno, Cortés le escribe a Carlos y se explaya en contarle lo extenso e importante del territorio de lo que pasó a ser la Nueva España, hoy en día México. Bueno, hoy en día México y la parte que Estados Unidos le quitó a México, incluyendo Filipinas. Bueno, el nacionalismo más elemental exige una misión. No hay nacionalismo sin misión. Recuerden a Hitler, la misión era acabar con los judíos. Bueno, tiene que haber misiones. Sin una misión, por lo menos, no hay nacionalismo. Y Carlos tenía una doble tarea, una doble misión. En primer lugar, la defensa de la cristiandad contra el turco, contra el Islam. Y en segundo lugar, el mantenimiento de la unidad cristiana frente a la nueva herejía luterana, es decir, el protestantismo. Vamos a hablar un poco del gobierno y la economía durante el reinado de Carlos V. Carlos V gobernó España como Carlos I desde 1517 hasta su abdicación en 1556 a favor de su hijo Felipe II.
Gobernó, por lo tanto, 39 años. Carlos V. Isabel había gobernado 29, él gobernó 39. Pero de esos 39 años solo pasó 16 años en España, repartidos en una estancia larga de 7 años y 5 cortas visitas. Llevo yo más de 16 años en España, llevo 17 más que Carlos V en toda su vida. Bueno, repito, solo pasó 16 años en España, repartidos en una larga estancia de 7 años y 5 cortas visitas. Después de 1543 no volvió a España hasta septiembre de 1556. Tras haber renunciado al trono para residir en Yuste, donde murió en 1558, él decidió retirarse cuando decidió abdicar en su hijo, decidió que se iba a retirar en tierras españolas, que iba a pasar los últimos años de su vida en tierras españolas. Durante su larga estancia en España, la de los 7 años, de 1522 a 1529, tuvo como consejero al piamontés Mercurino Gattinara. Mercurino Gattinara. En 1526, Carlos se casa con su prima Isabel, hija de Manuel de Portugal, y nace Felipe, que pasará a ser Felipe II, ¿no? Isabel fue la emperatriz ideal. Actuó como regente en las ausencias de su marido hasta su temprana muerte en 1539. El gobierno efectivo de España durante 20 años estuvo en manos de un hombre de origen humilde, andaluz de Úbeda, llamado Francisco de los Cobos, el gran rival del canciller Gattinara. Gattinara falleció en 1530. Entre 1529 y 1533, Francisco de los Cobos viajó con el emperador como consejero. Luego se le ordenó permanecer en España, donde tenía gran poder e influencia, y muere en 1547. El concepto que tenía Carlos V de los territorios era patrimonial, un patrimonio, pero cada uno de ellos con una entidad independiente, gobernada por sus propias leyes, que realmente fue lo que hicieron Fernando e Isabel con Aragón y Castilla. Aragón y Castilla fueron entidades independientes, cada una gobernada por sus propias leyes. Lo mismo hace Carlos V, pero con muchísimos más reinos y muchísimas más posesiones. Carlos V fue un monarca guerrero y Felipe II, su hijo, un rey sedentario. Entre 1522 y 1524, Gattinara, consejero de Carlos, reformó el Consejo de Castilla y creó el Consejo de Hacienda, impuestos. Reorganizó el gobierno de Navarra y estableció un consejo para las Indias. Y en 1555 creó el Consejo de Italia. Estos consejos servían para asesorar al monarca o al emperador y al emperador al emperador en todos sus territorios, ¿no? Y en diversas cuestiones. El de Hacienda lo asesoraba en impuestos, el de Navarra lo asesoraba en las cuestiones que tenían que ver con Navarra, el de las Indias en las cuestiones que tenían que ver con América, y el de Italia en las cuestiones que tenían que ver con Italia. En 1561, y este año es muy importante, es súper importante, 1561, apréndanselo. En 1561, y ahora me estoy adelantando, Felipe II, que ya reinaba, el hijo de Carlos,
el bisnieto de Isabel y Fernando, escogió Madrid para establecer la corte. Y por fin la corte de Castilla dejó de ser itinerante. Pero volveremos ya sobre esto. Volveremos luego sobre esto. Valladolid antes fue siempre la capital administrativa de Castilla. En 1524, el Consejo Especial de Indias tenía 9 virreinatos. Pero en 1524 se crea el Consejo Especial de Indias, que antes no dije la fecha. Y en total el imperio de Carlos V tenía 9 virreinatos. Nueva España y Perú en América, el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú en América. En la península ibérica, Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra, esos 4 virreinatos. Y en Italia, Cerdeña, Sicilia y Nápoles. España tuvo una buena parte de Italia. En estos consejos, lamentablemente, hubo muchísima corrupción, una corrupción desmedida, desaforada, que hizo de España un país muy pobre a pesar de todos los territorios que poseía, porque los territorios italianos eran españoles. No eran, digamos, eran de Carlos I, no de Carlos V, aunque fuese la misma persona. Y además España tenía toda América, toda la América española. Y sin embargo, España era pobre. La corrupción acababa con todo. La economía castellana. El Nuevo Mundo fue una fuente de beneficios como suministrador de artículos en la metrópoli. O que en la metrópoli, en la metrópoli era España, dependiendo de dónde estaba la corte en ese momento, que en la metrópoli eran escasos e inalcanzables. Pero los que venían del Nuevo Mundo eran abundantes. Y como mercado, el Nuevo Mundo sirvió como mercado para los productos castellanos, explotando las posibilidades del mercado transatlántico. En 1524, Carlos V, ante las presiones de la banca alemana, permitió a comerciantes extranjeros comerciar con las Indias. Antes solamente podían ir los castellanos, pero no establecerse en ellas. Entre 1525 y 1526, los súbditos de cualquiera de los dominios del emperador obtuvieron el derecho de trasladarse a América. Ustedes imagínense, o sea, fue mucha gente para allá. Los súbditos de cualquiera de los dominios del emperador obtuvieron el derecho de trasladarse a América. Estamos hablando de la América española, no de la América del Norte. Es decir, que alemanes, austriacos, checos, sicilianos, napolitanos, gente de Cerdeña, borgoñeses, aragoneses, navarros, etcétera, pues emigraron a América. Gente de toda Europa, de todo lo que eran los territorios del emperador Carlos V. En 1529 se llegó a autorizar a 10 puertos castellanos el comercio directo con el Nuevo Mundo. En su viaje de regreso, eso sí, los barcos debían de hacer escala por obligación en Sevilla, que ya lo dije en videos anteriores, y que los cargamentos fuesen registrados. Esto fue revocado en 1573, pero fue prácticamente ley muerta, nunca se puso en marcha. Nunca se puso en marcha. En 1538, o sea, nunca se puso en marcha la revocación. Es decir, los cargamentos siguieron siendo registrados. En 1538 la inmigración extranjera fue nuevamente prohibida debido a la indignación de los comerciantes españoles, porque es que para la América española
había ido media Europa. Así que muchos europeos no españoles se naturalizaron como ciudadanos castellanos. ¿Existía la nacionalización? No como hoy en día. Se naturalizaron falsificando partidas de nacimiento, es decir, mediante la falsificación y la corrupción. Sobornando a funcionarios del gobierno, etc. En 1530 el principio del monopolio había triunfado, monopolio favorable a la corona de Castilla y al puerto de Sevilla. En 1680 se le dio primacía a Cádiz. Sevilla fue la dueña del Atlántico español. Se almacenaban las mercancías tanto españolas como extranjeras y regresaban los galeones cargados de productos del Nuevo Mundo. En 1545, en América, los conquistadores hallan las minas de plata del Potosí. En 1545 se realiza el hallazgo de las minas de plata de Potosí. En 1560, la explotación del Potosí tuvo un ascenso al descubrirse un nuevo método para el refinado de la plata mediante el mercurio. El mercurio es muy venenoso, ustedes saben, ¿no? En la producción de plata, con este nuevo método y con el hallazgo de nuevos yacimientos, la producción de plata superó a la de oro y el envío de plata a Europa superó al del oro. De acuerdo con las leyes de Alfonso X y Alfonso XI, Alfonso XI, undécimo, todas las minas descubiertas en tierra eran de patrimonio real, o sea, pertenecían a la corona. Los que explotaban las minas empezaron a arrendarlas a cambio de un quinto de los beneficios para la corona. El comercio español con las Indias siempre fue bilateral. Si bien de las Indias iba oro, plata y muchas otras cosas, los primeros colonos tenían que importar todo de Europa. Las armas, los vestidos, los caballos, el trigo, el vino. Estos primeros colonos querían vivir de la misma forma que se vivía en España. Querían armas españolas, vestidos españoles, caballos, por supuesto, y trigo y vino. Aquí el vino sigue siendo más barato que la Coca-Cola. O sea, esto es un robo. Con esto yo me compro una botella de vino espectacular. Sí, pero el vino me hace daño. Es la edad. Bueno, en el Nuevo Mundo la demanda de todo tipo de cosas aumentó, porque cada vez había más colonos y demandaban más productos europeos. Y también aumentó la población blanca y la población mestiza en América Española. En 1570 se estima que había 118.000 colonos en el Nuevo Mundo. Y entre 60 y más de 100 barcos hacían la travesía desde España al Nuevo Mundo por año, entre 60 y más de 100. La mayoría agrupados en convoyes o flotas. Iban agrupados en convoyes o flotas y además los barcos iban custodiados por barcos de guerra españoles, porque tenían que cuidarse del ataque de los piratas, sobre todo de los piratas ingleses y también de los piratas turcos. Porque estos barcos, cuando iban hacia América, pues iban cargados de vino, de trigo,
de vestimentas caras, de telas. En esa época todo era muy valioso, ¿no? Las cosas no abundaban y podían ser asaltados y robados. Y de regreso llevaban oro, plata. Entonces, por eso iban en convoyos o flota y además la mayoría de las veces iban escoltados por buques militares. Por lo tanto, había tres economías en la península. La de Sevilla, encarada hacia América. Sevilla estaba en contacto directo con América. Castilla del Norte, orientada hacia Flandes y la Europa septentrional. Y Aragón, como siempre, centrada en los mercados mediterráneos. Sevilla fue una de las mayores ciudades del siglo XVI. Sevilla fue una ciudad impresionante en el siglo XVI. Una de las mayores ciudades del siglo XVI. En Europa solo era superada por París y Nápoles. Era una ciudad bulliciosa, floreciente y próspera. Es que el dinero hace milagros. En el siglo XVI, los habitantes del norte de España se dirigieron hacia el sur a millares, es decir, hacia lo que hoy en día es Andalucía, porque ahí es donde estaba el trabajo. En 1525 de los rebaños de la Mesta llegaron a 3,5 millones de reses. Ya hablamos de la Mesta en videos anteriores. En 1541 Castilla ya tenía 6 millones de habitantes. Había aumentado también muchísimo su población. En 1526 se prohíbe absolutamente la mendicidad, porque había muchos mendigos y muchos vagabundos por las calles. Se prohíbe la mendicidad, la prohíbe por supuesto el rey Carlos I, pero la iglesia protesta y esto queda medio en letra muerta porque esta gente no tenía dónde. Estos eran lo que hoy en día son los indigentes, los sin techo, ¿no? Y la gente que no tiene empleo. Si tú prohíbes que vivan en la calle y además prohíbes que sean mendigos, ¿de qué van a vivir y dónde van a vivir? Solo te queda matarlos si tú prohíbes la mendicidad y prohíbes los vagabundos, es decir, los que viven en las calles, la indigencia. Si tú prohíbes la indigencia y la mendicidad, tienes que meter a esa gente en algún lugar o matarla, porque en algún lugar tienen que estar, ¿no? No soy yo favorable a matarlos, estoy explicando, ¿no? Entonces, afortunadamente, bueno, aunque Carlos V fue enfático en la prohibición absoluta de la mendicidad y de la indigencia, las autoridades religiosas se opusieron y esta medida no fue del todo respetada, o sea, no fue del todo acatada. El flujo de plata americana desempeñó un importante papel al alza de los precios en España, en la península. El gobierno no supieron manejar el exceso de plata y produjo inflación. El gobierno ordenó la destrucción de viñedos y olivares en el Perú, porque en el Perú se estaba cultivando vino e incluso aceite de oliva mediante los olivares, ¿no? Pero de repente España reclamó, mejor dicho, los agricultores españoles reclamaron porque dijeron que si empezaba a llegar vino y aceite de oliva desde el Perú, pues era posible que quebraran las industrias vinícolas y de aceite de oliva españolas. Ya había pasado con la importación de otras cosas de Europa que habían quebrado industrias castellanas. Por ejemplo, en una época España importaba de otras partes de Europa paños de lana. Y entonces se arruinaron los que hacían paños de lana en Castilla.
Eh, bueno, entonces el gobierno ordenó la destrucción de viñedos y olivares en el Perú. Era un experimento que estaban haciendo los nuevos colonos a ver si eso se podía dar allí, por temor a que se hiciese la competencia en las exportaciones de vino y aceite de Andalucía. Pero no puso el gobierno ninguna traba para el desarrollo de industrias coloniales de cualquier otro tipo. Carlos V estimuló la industria sedera de Nueva España, el actual México, la actual California, la actual Texas. Es decir, que se creó una industria de la seda en Nueva España, actual México, California, Texas, etc. El suministro de plata americana no se supo utilizar en beneficio de la economía castellana. Esa plata fue para financiar las guerras del emperador Carlos V y se la comió la inflación por otra parte, y en tercer lugar se la comió la corrupción. Problemas de las finanzas imperiales. La bancarrota total se produjo en 1557. Bancarrota total en España. Cuando ya Felipe II había sucedido a su padre, creo que un año después, cuando llevaba apenas un año en el poder, España entra en bancarrota, 1557. La incorporación real del Nuevo Mundo al imperio fue aplazada hasta la década de 1550 y 1560. La incorporación real, o sea, la incorporación organizada. Y lo hizo, bueno, lo empezó a hacer Felipe II antes de ser rey y lo siguió haciendo cuando su padre lo nombró rey, porque a Carlos V le interesaba el imperio, pero un imperio europeo, con tierras europeas, territorio europeo. Sin embargo, su hijo Felipe II, y por eso fue tan famoso, ¿no?, miraba hacia un imperio americano. Entonces él hace la incorporación real y efectiva del Nuevo Mundo al imperio español. Por eso Felipe II se le asigna aquella frase de que él es el rey de un imperio, o el rey de un imperio. Él se hacía llamar rey, pero hablaba de imperio, ¿no? Él decía que era el rey de un imperio donde no se ponía el sol, y es que Felipe II llegó a tener todo lo siguiente. Felipe II llegó a tener, empecemos por Europa, los Países Bajos, Holanda, Bélgica, lo que hoy en día es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, parte de Alemania, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, parte de la costa norte de África, islas en el Caribe, numerosas islas en el Pacífico, no solamente las Filipinas y la América Española, y más cosas que no recuerdo, ¿no? Entonces, siempre había sol en alguno de sus territorios, ¿no? El imperio carolino de Carlos V era un imperialismo esencialmente europeo, pero el de Felipe II fue un imperialismo americano, aunque no descuidó sus posesiones en Europa. En 1567 aparece un nuevo impuesto para costear la guerra con Flandes. Como ven, Felipe II sigue protegiendo sus territorios europeos, a pesar de todo. Este nuevo impuesto es el diezmo total de la propiedad más valiosa de cada parroquia. El impuesto que más dinero generaba era la alcabala, del que hablamos ya en videos anteriores. El impuesto sobre las ventas. Lo pagaban todas las clases sociales, salvo el clero, en determinadas circunstancias. La costosa política extranjera, sobre todo por las guerras en Europa, y la dependencia del crédito de los bancos alemanes, sobre todo, fueron consecuencias desastrosas para Castilla.
y produjeron presiones inflacionistas. Hubo 3 peligrosos procesos que tuvieron una gran importancia tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII. El primero fue el dominio de los banqueros extranjeros sobre las fuentes de riqueza del país, de España. Los banqueros eran todos extranjeros. En segundo lugar, Castilla llevaría el peso principal de la carga tributaria en España, mucho más que Aragón. En tercer lugar, todo el peso fiscal recayó sobre las clases menos capacitadas para poderlo soportar, es decir, sobre los más pobres fue que recayeron la mayor parte de los impuestos. La liquidación del Imperio Carolino, el de Carlos V. Entre 1530 y 1540, volvemos a Carlos V, la emperatriz era la regente e instaba al emperador a regresar a casa, en este caso a España, porque ella ya no podía resolver sola los problemas que había en España. En 1540, Cobos y el príncipe Felipe hacían ver cuanto podían a Carlos V mediante cartas de los terribles apuros que estaba pasando Castilla, mientras él estaba ocupándose de los territorios de Europa. El emperador les pedía imposibles a Cobos y a su hijo. Dinero y más dinero, impuestos y más impuestos, para seguir financiando sus guerras europeas. Cobos murió en 1547 agotado de todo el trabajo que le impuso Carlos V. Entre 1545 y 1547, todavía estamos en Carlos V, sucede la emancipación de Felipe II, su hijo, que se había casado en 1543 con su prima María de Portugal, otro matrimonio entre primos, que murió 2 años después al dar a luz a su hijo Don Carlos. En 1548 el viudo Felipe II pasaría a ser, ya de 21 años y ya viudo, era un hombre prematuramente envejecido, que recibía la orden de reunirse con su padre en Bruselas, dejando como regente en España a su hermana María. El viaje a los Países Bajos estaba orientado al conocimiento de sus súbditos flamencos, porque Carlos V pensaba en Felipe como heredero del imperio alemán y de España y de Castilla y de Aragón. En 1547 hay una división de la herencia carolina, o sea, de Carlos V. El hermano de Carlos V le disputa el imperio a Carlos V y se lo disputa para su hijo. Y ahí se divide el imperio. Carlos V obtiene una victoria importante sobre los protestantes españoles en la batalla de Mühlberg. Porque esta es otra, por ahí andaba Lutero y los protestantes y la división del cristianismo, ¿no? En 2 partes, grosso modo. En 1552, Mauricio de Sajonia rompe con el emperador y se dirige con sus tropas hacia Innsbruck, donde estaban Carlos y Fernando, el primo o hermano de Felipe, no recuerdo, creo que es primo, ocupados en las deliberaciones del destino final del imperio. Mauricio de Sajonia entraba en la ciudad de Innsbruck por una puerta mientras el emperador huía por la otra. Huyó hasta Villach, donde ya estaba seguro. Su política alemana se había desmoronado y la herejía, el protestantismo, lo llamaban herejía, y la rebelión habían prevalecido. Esta huida de 1552 simboliza el fracaso imperial, es decir, el fracaso del imperio europeo de Carlos V. Pero tuvo un imperio durante muchos años. Al final
uno termina perdiéndolo todo, ¿no? Pero haberlo tenido es lo importante, ¿no? Felipe II, que sucedió a su padre en 1556, regiría un imperio muy diferente. Casó a Felipe, su padre casó a Felipe con María Tudor en 1554, a Felipe que había quedado viudo a los 21 años. Felipe, casado con María Tudor, regiría, pero no rigió, regiría un imperio formado por 3 unidades lógicas: Inglaterra y Países Bajos, gracias al matrimonio con María Tudor, lo de Inglaterra, España, Italia y América. Una herencia incomparablemente más manejable que la que le tocó a su padre. Carlos V, cuando regresa a España, siente que esta significa más para él que sus otras posesiones y se da cuenta en los últimos años de su vida, porque a pesar de todo España le fue fiel, cosa que no sucedió con el resto de Europa, y le fue fiel siendo él un monarca considerado extranjero por los españoles. En sus ausencias no le robaron el reinado ni la corona, se la cuidaron. Se retira Juste y cede el trono a su hijo. Carlos V falleció el 21 de septiembre de 1558, 2 años después de abdicar. 3 meses después, su nuera María Tudor moría sin descendencia. La segunda esposa de Felipe II también muere. Su muerte puso fin a la esperanza de unir Inglaterra, España y los Países Bajos en una sola corona. Bye bye, adiós al Imperio Europeo. Los reinos peninsulares reclamaban a Felipe II por la situación financiera y económica cada vez más precaria entre otras razones por tratar de salvar los territorios europeos que finalmente perdieron. Felipe II había suspendido todos los pagos en enero de 1557 y era indispensable que el rey regresase. No lo hizo hasta agosto de 1559, cuando salió en dirección a España. La vuelta del rey simbolizaba el fin del imperialismo de Carlos V y el fin de un imperio de base flamenca. Se iniciaba un imperio de base española y atlántica, con todos los recursos del Nuevo Mundo a su disposición. El imperio de Felipe II había nacido bajo el doble signo de la bancarrota y de la herejía. Hablemos ahora un poco de raza y religión. Los progresos de la herejía. No sé si hacerlo en 2 videos. No, voy a terminarlo. Lo pueden parar y luego lo siguen viendo. Felipe II regresó en otoño de 1559 a una Castilla desasosegada y revuelta, con problemas financieros, debilidad de la autoridad real. Los cargos municipales eran vendidos y las tierras de la corona y jurisdicción enajenadas. Los nobles desviaban las dificultades de la corona en provecho propio. El pueblo estaba agobiado por el peso de las contribuciones y amenazado por la extensión de los privilegios aristocráticos. La inquietud reinante iba en aumento. Con el descubrimiento en 1558
de grupos protestantes en Valladolid y Sevilla. ¿Quién lo diría, no? Los estrechos contactos entre España y los Países Bajos e Italia habían introducido ideas nuevas. En los Países Bajos, la cristiandad había desarrollado una poderosa corriente pietista, de piedad, pietista, que tendía a valorar la oración mental a expensas de los formalismos y ceremonias. Y en Florencia, el carácter visionario y apocalíptico atrajo a unos cuantos franciscanos españoles. Las dos corrientes tuvieron partidarios en España. Y en España en particular, en mujeres devotas y entre franciscanos de origen converso. A principios del siglo XVI tiene lugar la formación de un movimiento religioso motivado por un acontecimiento decisivo como fue la conversión de la religiosa Isabel de la Cruz, que se dedicó a organizar centros de devoción en Alcalá, Toledo y otras ciudades. Esta corriente religiosa de base cristiana se le llamó iluminismo, y fue una causa de preocupación para la Inquisición. Aunque la Inquisición se había creado para perseguir judíos, no para perseguir protestantes ni luteranos, ¿no? Ni iluminados. En 1524 se detuvo por herejía a Isabel de la Cruz y a Pedro de Alcaraz. Bueno, haber detenido a Isabel de la Cruz ha sido una barbaridad, ¿no? La Inquisición sospechaba que iluminismo y luteranismo estaban relacionados. A Ignacio de Loyola, por ejemplo, se le prohibió predicar durante 3 años. El movimiento iluminista fue controlado en los años 20 y se desaprobó. Tampoco se veían bien los erasmistas, partidarios de Erasmo de Rotterdam. Es decir, España se estaba se estaba convirtiendo en un lugar muy oscuro, muy profundo, ¿no? Donde no solamente era combatido el protestantismo, sino cualquier manifestación espiritual que a la Inquisición le pareciera que era una herejía. Se impone la ortodoxia en España, a diferencia del resto de Europa. Hay matices, claro. En 1527, en Valladolid, hay una reunión con la esperanza de anular a los adversarios de Erasmo, porque Erasmo significaba la cultura, significaba renacimiento. Estábamos en el Renacimiento. Bueno, estaba Europa, España no, al parecer no. La Inquisición impuso la ortodoxia y el Santo Oficio fue producto del miedo. Entre 1530 y 1550, 20 años, la Inquisición se convirtió en un aparato y una terrible máquina que escapaba del control de sus creadores. Había tortura y quema. Los acusados eran torturados y quemados, o ambas cosas. Fray Luis de León, otra figura insigne, ya van 3, pasó 6 años en las celdas de la Inquisición esperando un veredicto. La Inquisición utilizaba espías y se servía de denuncias hechas anónimamente. Nacen prácticas encaminadas a la pureza de la raza y a la limpieza de sangre. Tiempos oscuros. En 1540 cobra más fuerza el movimiento de la pureza racial. El Estatuto de 1547 de Toledo es un estatuto de limpieza de sangre. En la España de Felipe II hay una correlación entre la herejía
y un pasado no cristiano. Es decir, si tú habías sido moro y eras morisco, es decir, un moro reconvertido en cristiano, pues se sospechaba que podía ser un hereje. Aquí he hablado en un momento cuando digo en 1540 cobra más fuerza el movimiento de la pureza racial, estamos hablando de Carlos V. Cuando digo que hay una correlación entre herejía y un pasado no cristiano, estoy hablando de Felipe II, es decir, los dos en ese sentido hicieron más o menos lo mismo. Entonces entramos en la España de la Contrarreforma, la España que se opone a la reforma de Lutero y de Calvino. Hernando de Valdés, un hombre terrible, fue nombrado inquisidor general a partir de 1547. Y estaba también Melchor Cano, un teólogo dominico. Ginebra era el centro del protestantismo. Se esfumó la reconciliación entre Roma y los protestantes, rompieron. Roma formulaba sus dogmas en el Concilio de Trento, un concilio terrible. En 1558 España censura todos los libros, todos los libros. Gobernaba Felipe II, el del imperio más grande que hubo sobre la tierra, y censuró todos los libros. Europa estaba dividida. Hay un librito de Helio llamado La Europa Dividida que tengo que conseguir y leer próximamente. Se habían levantado barreras frente a las creencias religiosas de la otra mitad. La crisis de los años 60, se entiende que es 1560, ¿no? La paz de Cateau-Cambrésis en 1559 entre España y Francia acaba con las rencillas momentáneamente. Entre 1550 y 1560 hay una depresión en el comercio sevillano con el Nuevo Mundo. Se aumentan los tributos necesarios para la gran campaña en el Mediterráneo en 1560. Expedición hispano-italiana contra la isla de Gerba. ¿Por qué? Porque allí había una amenaza turca. En 1562, una amenaza turca quiere decir una amenaza del Islam. En 1562 hay guerras religiosas en Francia y eligen un nuevo poder protestante, nada menos que en la frontera con España. En 1506, en los Países Bajos, en la parte que pertenecía a España, bandas calvinistas se alborotaron y saquearon las iglesias. En 1562-63, los envíos de plata desde América aumentan. El duque de Alba fue enviado a los Países Bajos con un ejército a reprimir la revuelta. De 1568 a 1569, los corsarios ingleses incursionan en el Caribe español. Ya no estaba segura la América española. En 1568, esto de piratas ingleses en el Caribe español llevó en 1568 a que España le declarara la guerra a Inglaterra. Las posesiones americanas ya no estaban seguras. Y además España sufría piratería en sus propias costas. Incursiones armadas en las fronteras con Francia. Herejía en el Principado de Cataluña. En 1568 se toman nuevas y severas medidas. Felipe II. Se prohibió a los nativos de Aragón cursar estudios en el extranjero. Se estableció una censura severa en Cataluña.
Se prohibió a los franceses enseñar en escuelas catalanas. La amenaza del Islam parecía también llegar a su punto álgido. En la Nochebuena de 1568 hay una ruptura de comunicaciones marítimas en el Golfo de Vizcaya y se efectúa la detención y la muerte del hijo y heredero de Felipe II, don Carlos. Muere, no estamos diciendo que lo mataron, o sea, se lo detiene y muere. Y además, para colmo, en la ciudad de Granada, una banda de forajidos moriscos irrumpen. Una banda de forajidos moriscos, es decir, moros convertidos al cristianismo, irrumpe en la ciudad de Granada. Y se da la segunda rebelión de las Alpujarras, entre 1568 y 1570. En videos anteriores hablé de la primera rebelión de las Alpujarras, que terminó con la expulsión de Boabdil, que había sido sultán de Granada, de España. Pero hay una segunda rebelión de las Alpujarras en 1568 hasta 1570. Los moros convertidos, llamados moriscos, eran una minoría racial no asimilada y asociada al peor enemigo de España, el turco. Hablaban árabe, usaban su vestimenta tradicional y tenían sus propias prácticas de baño y sus propias costumbres. Y en lo económico vivían del comercio de la seda. Pero un decreto del 17 de noviembre de 1566 reforma las costumbres moriscas. Es decir, le obligan a los moriscos a renunciar a sus costumbres y a su lengua y a sus prácticas de baño y a su vestimenta, ¿no? Y ellos se rebelan. Se rebelan pero son controlados. Esta rebelión es controlada, pero era muy peligroso dejar a una población derrotada y descontenta, concentrada en una sola región de la península. Entonces se ordena la dispersión de los moriscos granadinos por toda Castilla. Castilla en ese momento era León, era Extremadura, era Andalucía, era Galicia. Y entonces, para reponer esa población que sacan de Granada, pues se traen 50.000 colonos de Galicia, Asturias y Aragón a Granada. La fe militante y la fe triunfante. La rebelión de Granada fue sofocada en el momento justo en que la flota turca volvía por el Mediterráneo. Bueno, y ahora la Unión Europea quiere meter a Turquía en la Unión, ¿no? En 1571, y creo que ya lo dije, o esta es otra, no. Se forma Felipe II en 1571 creó una Liga Santa formada por España, Venecia y los estados pontificios. Se hallaban en una situación amenazadora. Felipe II ordenó la evacuación inmediata de las Islas Baleares porque venían barcos turcos por el Mediterráneo. Pero esto no se cumplió. Barcelona protestó porque era imposible evacuar a todas las Baleares. Era imposible, no se podía realizar. La flota de la Liga Santa estaba reunida en Mesina en septiembre de 1571 al mando de don Juan de Austria. Puso vela hacia el mar Egeo, donde derrotó a la flota otomana el 7 de octubre en Lepanto. Todo el Mediterráneo occidental se hallaba al fin a salvo del Islam. Esta batalla de Lepanto, donde perdió el brazo Miguel de Cervantes, el autor del Quijote,
y por eso lo llamaban el Manco de Lepanto. Sobre esta batalla se escribió muchísimo, se hicieron tapices, adornos,